Quisiera que retomemos por unos minutitos nada más en Éxodo 33, donde primero tratamos algo tan importante que el Señor le dice a Moisés: mi presencia irá contigo. ¿Cuántos pueden decir mi presencia irá contigo? ¿Cuántos pueden decirlo? A ver, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Oh, qué importante, ¿no? Qué importante, sobre todo cuando nosotros vemos el gran desafío que este hombre del Señor y que todo el pueblo de Dios tenía que enfrentar. Lo fundamental de la presencia de Dios y del descanso, porque lo otro que dice, y te daré descanso. Algo tangible, algo real, te daré algo. ¿Te daré qué? Descanso. Algo que recibió Moisés, pero que también recibió el pueblo del Señor para atravesar, como dice Deuteronomio 8:15. Anote rápidamente ese pasaje, porque dice que el pueblo caminó por un desierto grande y espantoso. Escucha, grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, dice, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua del pedernal. O sea que sin duda era esencial, era indispensable la presencia de Dios y el descanso para el pueblo del Señor, por el lugar donde le tocó atravesar. Y sin duda que estamos caminando por lugares similares en este tiempo. Y no cambió lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y el descanso que Dios nos quiere dar para los tiempos que estamos viviendo. Imagínense si nos pusiéramos por un momento, ¿no? Hermano Arnoldo, si nos pusiéramos un momento en los zapatos de Moisés. Llevar millones de personas por un desierto. Llevar personas no a lugares de cultivo, no a lugares de verdes, sino por un desierto, donde había serpientes, ¿se imagina, hermano Tony? Donde había escorpiones, donde calor en el día, frío en la noche. No había otra forma, sino estaba la presencia de Dios. No había otra forma de atravesar por ese lugar, sino estaba el descanso que Dios daba a esas personas para seguir adelante. De golpe, nosotros nos llenamos la boca, ¿no? Porque Israel le negó 10 veces y que esto, que lo... Sí, pero había que ir por ese desierto. Había que ir. No, pero después de semejantes milagros. Sí, pero todos los días ellos necesitaban. Por 40 años. Y vamos a ser sinceros, muchas veces nosotros estamos en el cielo y al otro día estamos en el infierno. Y nosotros, no, porque Israel, si nosotros hubiéramos visto el mar abierto, si hubiéramos visto, bacana. En realidad era fundamental la presencia de Dios y el descanso que Dios da. Imagínense, niños, jóvenes, ancianos, niños de pecho, nacimientos. Sin la presencia de Dios quería salir corriendo ese hombre. O la gente quería salir corriendo. La gente quería volver atrás. Sin la presencia de Dios. Si nosotros con todas las comodidades que tenemos queremos volver atrás. Con toda la libertad que tenemos queremos volver atrás. Sin pasar y atravesar todo lo que estos hombres de Dios, este pueblo santo de Dios, atravesó, queremos volver atrás. Entonces, es tremendo, ¿no? Porque Nehemías, otro pasaje, dice que los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad.
sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. O sea, los desafíos eran los pies, caminar en el desierto, los pies, la hinchazón de los pies, no se le hinchó, no se le hinchó. El sol, el frío, la alimentación, el vestido, no tenían de dónde sacar alimento, tenían que depender del Señor, tenían que depender del Señor. No había forma, no había manera. La tarea era tremenda, tremenda. Sin la presencia de Dios no es posible. ¿Cuántos pueden decir, mi presencia irá contigo y te daré descanso? Esto no era una frase cualquiera para el pueblo de Dios, en el contexto que estaban viviendo, por el lugar donde estaban atravesando. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos atravesando lugares similares. ¿No le parece llamativo que el Señor use la misma palabra en Lucas 10? He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿No te parece llamativo, Liliana? Que el Señor ¿qué es hollar? Alguno dice patada al diablo, pisar la serpiente. No, lo que significa es, vas a atravesar por caminos similares a los que atravesó el pueblo de Israel, pero nada te va a hacer daño. Nada te va a hacer daño. Vas a atravesar por caminos similares, pero no te van a hacer daño. Eso es lo que está diciendo. O sea que cuando nosotros miramos, amada iglesia, y repasamos el camino que Dios ha trazado para nuestra vida, ¿qué traza el camino por el cual yo debo andar? La gran comisión. Cuando yo veo lo que Dios quiere, o sea, la visión, conquistar, eso es lo que Dios quiere, que yo conquiste almas, que yo las consolide. Eso es lo que Dios quiere, que yo las disipule, que yo las envíe. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el camino. Ese es el camino que Dios trazó para la iglesia del Señor. En el trabajo, en la escuela, en el hogar, en donde yo esté. Ese es el camino que Dios trazó para mi vida. ¿Es un camino donde hay serpientes y escorpiones? Claro que sí. Es un camino donde hay desafíos. Es un camino que los que son de doble ánimo no pueden. No pueden porque la presencia de Dios es la que equilibra el ánimo, nos da descanso. La presencia de Dios. Cuando nosotros vemos la gran comisión, tiene un desafío mucho más amplio. Es tremendo. Mateo 18:20 no habla solamente del desierto, no habla solamente de alimentar a la gente, no habla solamente de cuidar a la gente. Dios aquí dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Mire, qué importante, ¿no? Bautizarlos. Diga conmigo, hay que bautizarlos. Más fuerte, hay que bautizarlos. Cada uno de nosotros. Usted tiene que orar por su familia. Señor, bautiza a mis hijos en el nombre del Padre. No es el bautismo ese que nosotros hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, habla de algo diario. Habla de la necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida, para la gran comisión, para la tarea monumental que Dios nos ha dejado. Porque esta tarea no afecta solo a un pueblo, esta tarea afecta a todos los pueblos de la tierra. Imagínense si no necesitamos la presencia de Dios, ¿o no, Aarón? El descanso de Dios, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos sin la presencia de Dios? Ahí uno entiende por qué el Señor le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. Hasta que venga el poder de lo alto, no se vayan. Porque la tarea que ustedes tienen que llevar a cabo es monumental. Es mucho más grande que ustedes. No pueden sin la presencia de Dios. No pueden sin la presencia de Dios, porque van a tener que pasar por terrenos donde hay serpientes, donde hay escorpiones, donde hay toda fuerza de mal, donde hay poderes de las tinieblas, tratando de frenar, tratando de detener, tratando de destruir las almas. No van a poder sin mi presencia, sin la presencia de Dios.
No es posible. No es posible. Qué importante es este descanso que Dios da a sus hijos. Qué importante. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Porque en este desierto en donde nosotros cumplimos esta tarea, en donde nosotros llevamos el mensaje del Señor, sin duda, como dice nuestro pastor principal, que Dios cuando le llamó le dijo, vas a trabajar en un cementerio, dando vida, llamando a los muertos espirituales. Vas a trabajar en un cementerio. No es posible trabajar en un cementerio sin la presencia de Dios. ¿Es posible? ¿Qué vamos a hacer sin la presencia de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Ayer el pastor Daniel Desquel, que hace años atrás estuvimos predicando, me manda, pastor, mirá el testimonio. El hijo de este hombre que ya tenía minutos de vida, estaba ya lavando el cuerpo, ahí mientras estaba entubado, lavando el cuerpo de su padre. Y la iglesia oraba por este hombre, le dijimos, orá por tu padre, cuando entres, orá por tu padre. Así que se puso a orar por el padre. Y de repente con todos los aparatos puestos y todo hace... Y despierta. ¡Oh! Se pegó el susto de su vida. El hijo, los médicos, todo el mundo. A sacarlo urgente todo. Volvió a la vida. Volvió a la vida trabajando en un cementerio. Lavando todo puesto, lavando el cuerpo. Para allá. Para allá despedirse. Y ora. Y cuenta este hombre que nada quería saber del Señor. Como los poderes, cuenta él, los poderes, vino un hombre de 2 metros y algo para llevarme a la oscuridad y de repente yo escuchaba las oraciones de la gente y escucho la oración de mi hijo. ¡Oh! ¿Qué dijo este hombre? Urgente sale, estaba en la casa dado de alta, pero así, ya me quiero bautizar, quiero arreglar con Dios. ¡Ah! Patita, ¿para qué te quiero, no? Estamos trabajando en un cementerio, la gente no puede ver lo que pasa en el mundo espiritual, no puede ver. Y a veces nosotros ni ganas de buscar a Dios, ni ganas, ni fuerzas, sin darnos cuenta que hay poderes de las tinieblas que quieren destruir también nuestra vida. Sin darnos cuenta que estamos caminando por un desierto donde hay serpientes y escorpiones, pero Cristo está con nosotros. El Señor está con nosotros. Mire cómo necesitamos el descanso que Dios quiere darnos, hermano. Cuando dice Mateo 24:12, se va a multiplicar la maldad. El amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué se enfría el amor de muchos? Porque no está ese descanso que Dios da. Ese descanso para seguir adelante. Gálatas 6:9 le dice a la iglesia, al Señor, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchos desmayan en este tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un descanso. El descanso que Cristo nos vino a dar. Tiran la toalla, dejan de ayudar a la gente, no quieren saber nada. Se han enfriado. No hay ese descanso. No hay ese descanso que Dios da. Ayer le decía a unos jóvenes, antes que ellos se fueron a una actividad, le decía, imagínense chicos, yo escucho, en Argentina ya murieron 130 pastores solo de mi organización. Y el hermano que me hace mala sangre y más problemas, pastor, atiéndame, escúcheme, tranquilo. Si no está el descanso de Dios, no podés. En estos tiempos, sin el descanso del Señor, no es posible. Muchos van a desmayar, no van a querer saber nada. ¿Cómo haces sin el descanso de Dios cuando 2 Timoteo 3:2-5 dice la gente estará llena de egoísmo,
de avaricia, de jactancia, arrogantes, blasfemos, desobedientes. La lista sigue. Tendrán apariencia de piedad. Da el ejemplo de Janes, de Jambres, que estaban con Moisés. Apariencia, pero negarán la eficacia de ella. Dice que esas personas no van a llegar lejos y que se quedará expuesta su insensatez. Su hipocresía quedará expuesto, es cuestión de tiempo. Pero aquellos que quieren mantenerse en la sana doctrina, como Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, pero vos persistí, continuá, no te canses. Continúa, no te canses, mantenete en la pureza de la palabra, mantenete en la verdad de la palabra, no te canses, mantenete en la fe, mantenete en la paciencia, mantenete en el amor, sé constante, mantenete en las persecuciones, mantenete en el sufrimiento. ¿Cómo vamos a hacer cuando está lleno de Janes y Jambres? Que tienen una apariencia de piedad, que se oponen a la verdad. ¿Cómo vamos a hacer sin la presencia de Dios? ¿Cómo vamos a hacer sin el descanso que Dios nos quiere dar? Pero Dios, en medio de todo eso, levanta una iglesia que persevera en la fe, que persevera en el amor de Dios, que es constante, que es persistente, que aún a pesar del padecimiento, a pesar del sufrimiento, sigue adelante. ¿Cómo es posible que esa iglesia siga adelante? ¿Cómo es posible? La presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios. El descanso de Dios. Cuando vemos que hay 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. Mire, si no necesitamos el descanso de Dios. Muchos están cansados, muchos no tienen ese descanso que el Señor quiere dar y descuidan el aceite, descuidan la presencia del Espíritu Santo, descuidamos la búsqueda de Dios, no le damos importancia. ¿Por qué? Porque ahí las personas están o nos estamos deslizando. No está ese descanso. Ese descanso que nos lleva a buscar la presencia de Dios. Ese descanso que nos lleva a buscar que antes de movernos, Señor, si tú no vas conmigo, no. Si tú no me indicas, no. Quedaron asombrados estos jóvenes ayer cuando yo les decía, hay personas que quieren hablar conmigo y Dios me dijo, no hables con ellos. Pastor, pero ¿qué pasó? Dios me dijo que no hable. Que no hable. Y hasta le escapo, no voy a hablar. Porque Dios me dijo que no. No lo voy a hacer. ¿Y cómo haces para hacer eso? Porque, claro, si vos querés agradar a los hombres, no va a poder. No va a poder. Va a ceder. Va a ceder, pero ¿cómo es eso? No sé. Moisés le pasó lo mismo. La palabra me muestra, ¿no? Quédese, le decía la gente al Señor. No vine para esto, tengo que ir a otros lugares. Y en otro lugar, quédese, se quedó 2 días. La guía de Dios, la presencia de Dios, el descanso del Señor. ¿Cómo vamos a hacer, hermano, sin el descanso de Dios? Pero ¿qué trae ese descanso? Solo vamos a poder hablar un minutito. ¿Qué trae eso que Dios te quiere dar? Puedes decir conmigo, Dios me quiere dar descanso. Más fuerte, Dios me quiere dar descanso. Mire, las 5 vírgenes le dijeron a las insensatas, arréglense. Vayan ustedes y compren. Compren. Muévanse. Busquen a Dios, en otras palabras. Busquen a Dios. Yo tengo que buscar. Vamos, ahora estamos juntas buscando, pero llegará un día donde dice cada uno hay que arreglarse. Hay que buscar a Dios. Llega el día. La palabra lo muestra. Llega el día. Llega el día donde todos van a tener que caminar sin muletas.
donde no va a haber muletas. Llega el día y si no tenemos aceite y si no juntamos, va a ser triste. Va a ser triste, por eso el descanso. El descanso, ¿qué trae ese descanso que Dios nos da en medio de este terrible desierto, donde hay serpientes, donde hay escorpiones, donde hay toda fuerza del mal tratando de destruir, donde Dios nos ha dado esa gran comisión? Segunda de Crónicas 7:14 nos da allá un pequeño pantallazo. ¿Qué trae descanso si se humillare en mi pueblo? Humillación. Humillación ante Dios. Humillación del pueblo del Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La humillación ante Dios, ¿a qué nos lleva? Lo segundo que trae descanso, arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Más fuerte, arrepentimiento. Mire, hermano, sin arrepentimiento no hay descanso. Usted puede y yo puedo hablar de las promesas de Dios y decretar y decir esto y decir lo otro, pero si hay pecados, no hay descanso. Si no hay humillación ante Dios, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay descanso, porque no hay sanidad para mi vida. No importa dónde yo me vaya y me escape y oculte mi pecado. No hay descanso. No importa a quién yo culpe, si a este o al otro, no importa. Ahora, si te has arrepentido, no importa quién te culpe, quién te condene. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que, a pesar de arrepentirse, muchos condenan, ¿o no? Por eso el Señor dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A pesar de humillarse, a pesar de arrepentirse, a pesar de haberse convertido de los malos caminos, muchas veces los poderes de las tinieblas siguen condenando, siguen atacando tu vida. Por eso el Señor dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El arrepentimiento trae descanso, no la aprobación de la gente. El arrepentimiento trae descanso delante de la presencia de Dios, no la aprobación de la gente. Eso no trae descanso. Que la gente te perdone no trae descanso. Lo que trae descanso es que Dios te perdone. ¿Me escucha? Lo que trae descanso no es que tengas paz, y qué bueno tener paz con la gente, pero lo que trae descanso es tener paz con Dios. Hay gente que es amigo del mundo y que tiene paz con el mundo. Y se codea, no, pero pastor, voy a ir a esa cena porque hay inconversos que eran mis amigos y bueno, y hay que compartir una copita y hay que compartir para estar en paz. Que tengamos paz, ahí no significa que tenemos paz delante de Dios. Y solo la paz de Dios da descanso. ¿Cuántos queremos o reconocemos que necesitamos ese descanso? ¿Cuántos reconocemos que necesitamos ese descanso? Mire, hermano, la gente en este tiempo, cuando quedó encerrada, no tenía descanso, no tenía paz, lleno de temor. Cuando Dios ha dicho, hijo, yo no te he dado un espíritu de temor. Yo te he dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿Por qué había temor? Porque no hay descanso. Porque el descanso lo trae el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, según la palabra del Señor y lo que
usted y yo vivimos al arrepentirnos, al humillarnos delante de la presencia de Dios. El arrepentimiento, cuando uno oye la palabra de Dios, el corazón se quebranta delante de Dios. Eso muestra Hechos 2:37. Se compunge el corazón y empieza a preguntarse, ¿qué tengo que hacer yo delante de Dios? ¿Cómo tengo que hacer delante de la presencia de Dios? Pedro les dice, arrepiéntanse. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de pecados. ¿Qué trae descanso? El perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay descanso. Sin perdón de pecados no hay quietud. Sin perdón de pecados nos encontramos inquietos cuando nos enfrentamos con serpientes, con escorpiones. Nos encontramos inquietos cuando nos enfrentamos toda fuerza de mal. Nos encontramos inquietos. Pero al tener el perdón del Señor, al recibir la misericordia de Dios, al recibir el don del Espíritu Santo, porque dice que el perdón de pecados, o sea, el arrepentirse, el humillarse, arrepentirse y recibir el perdón de pecados del Señor Jesucristo, nos da un regalo, el don del Espíritu Santo, el poder del Señor, la presencia de Dios, la presencia de Dios. ¿Por qué ese don? Porque es para vosotros. Es para vuestros hijos. Es para todos los que el Señor llamare. Hechos 3 dice esto tremendo. Así que el versículo 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Oh, hermano, nosotros nos podemos sentar con alguien que tuvimos diferencia, pero si el Señor no borró los pecados, no tenemos descanso. La única forma de tener descanso es que el Señor borre los pecados. Es que el Señor borre los pecados. No es el descanso que te vuelvas a comer un asado con esa persona como antes. No hay descanso hasta que el Señor borre nuestros pecados. Cuando el Señor borra los pecados, hay descanso, hay descanso. Romanos, mire lo que dice Romanos 5, por favor, y con esto termino. Le voy a pedir que se ponga de pie para leer este pasaje. Ahí en Hechos 3 dice, y vengan tiempos de refrigerio, tiempos de descanso para nuestra vida, tiempos de quietud. Hermano, el arrepentimiento trae descanso, porque el arrepentimiento delante del Señor Jesucristo, al creer en el Señor Jesucristo, mis pecados son borrados, mis pecados son limpiados. Y eso me trae paz. Y si tengo que enfrentar escorpiones, con la paz del Señor lo enfrento. Si tengo que enfrentar serpientes, se llame como se llame, enfermedades, pestes, hambre, con la paz del Señor hay descanso, hay descanso. Por eso Romanos 5 dice, justificados pues por la fe en Cristo nos hace entrar. Por eso al creer en el Señor yo me humillo, yo me arrepiento, vivo una vida de arrepentimiento, pero también vivo una vida donde mis pecados son borrados, donde mis pecados son limpios. Pero al ser justificado por la fe, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No que voy a tener, ¿qué tengo? Entonces yo no tengo que pedir paz. Yo tengo que ser justificado por Cristo para tener paz. Yo no pido paz. Los hijos de Dios no piden paz. Los hijos de Dios tienen paz. ¿Cómo la tienen? Justificados pues por la fe. Sin justificación no hay paz. ¿Cuándo viene la justificación? Arrepentimiento delante de Dios. Yo creo, me arrepiento, viene la paz.
de Dios. De Dios. Oh, tanta incertidumbre, hermano, tanta inquietud en este tiempo. La gente no tiene paz y pensamos que nos inyectan, ahora nos dicen no, que no es seguro. No es completamente, y que si no te la das en 15 días, la segunda no es efectivo. Sigue la incertidumbre, sigue la inquietud. Amado hermano, en el único que hay certidumbre, en el único que hay confianza, en el único que hay seguridad, es en Cristo. En ningún lado más. Solo en Cristo. Él te da paz. Dice que tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Me gusta porque sigue diciendo, tenemos entrada a la gracia. Tenemos. Diga conmigo, tenemos. Diga el que está al lado suyo, tienes. Ore que tenga paz, tengo mucho miedo. No, ese no es el espíritu que Dios te dio. Ese es un espíritu, échalo fuera. Él te dio otro espíritu. Ya te lo dio. Ya te lo dio. No te lo dará. Ya te lo dio. La fe. Tenemos entrada a la gracia. Dice, tenemos firmeza. Porque sigue diciendo, estamos firmes. Tenemos firmeza. Sigue diciendo, tenemos esperanza. Todas las cosas que tenemos. Tenemos paz, tenemos entrada a la gracia, tenemos firmeza, tenemos esperanza porque dice estamos firmes, tenemos esperanza porque nos gloriamos en la esperanza. No es que nos vamos a gloriar, nos gloriamos en la esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir Jesucristo? Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Y acá dice, tenemos el amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones. Y por eso nos gloriamos, porque el amor de Dios, porque tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y ese amor, dice la palabra, echa fuera el temor. Y en el padecimiento, y en el sufrimiento, y en la enfermedad, y en el hambre decimos, Señor, gracias, porque tengo el amor de Dios, tengo la presencia de Dios en mi vida, tengo a Cristo en mi vida, tengo paz.